Este es el Jupyter Notebook que les preparé para simular los resultados obtenidos de solucionar la ecuación diferencial que describe al circuito RLC en serie excitado con una función sinusoidal. Vamos a usar la librería NumPy y Matplotlib, los valores numéricos que definimos para los valores de resistencia, capacitancia e inductancia. Ok, ya nosotros resolvimos la ecuación y nos vamos a concentrar en esto. Vamos a calcular la amplitud de la corriente y vamos a ver cómo esta amplitud de la corriente depende de la frecuencia de la señal de excitación. Para iniciar voy a usar una señal de excitación con una frecuencia muy por debajo de la frecuencia a la cual ocurre la resonancia en el circuito. Sería este caso. En este caso notamos que hay un desfase entre el voltaje y la corriente de menos 141 grados, donde la corriente es la señal que está en rojo y el voltaje de la fuente es la señal que está en azul. Noten que la frecuencia de la señal de excitación es de 7.12 Hz, mientras que la frecuencia de resonancia está en 7117.63 Hz. Ahora voy a hacer que estas dos frecuencias coincidan, es decir, voy a cambiar la frecuencia de la fuente para que sea exactamente igual a la frecuencia de resonancia. Entonces, en ese caso, miren que ahora el desfase entre la corriente y el voltaje es cero, es decir, miren que phi, que es la fase entre el voltaje entre el capacitor y la fuente es 90 grados, pero no hay desfase entre la corriente y el voltaje. Esta situación es la situación de resonancia. Ahora bien, esta frecuencia de resonancia, que ya la hemos calculado de 7.12 kHz, esta frecuencia de resonancia da unas características muy importantes al circuito y depende de los valores de inductancia y capacitancia. Recuerden que nosotros calculamos la frecuencia de resonancia, la frecuencia angular de resonancia es 1 sobre raíz cuadrada de LC, y si dividimos ese valor sobre 2pi obtenemos la frecuencia en Hz para la resonancia. Ahora bien, ¿cómo varía la corriente, la amplitud de la corriente cuando yo le cambio la frecuencia a la señal de excitación? Para estudiar esto, que es uno de los resultados que obtuvimos en el análisis de la ecuación diferencial que describe nuestro circuito RLC excitado con una función sinusoidal, encontramos esto. Este es para el caso particular que tenemos allí, con la resistencia, inductancia y capacitancia seleccionada, y notemos que la frecuencia de resonancia está en la mitad de este pico. Miren que la escala de las abscisas es escala logarítmica, mientras que la escala de las ordenadas, donde está la corriente en miliamperios, es lineal. Ahora, algo que es importante acá es que miren que esto está muy ancho, y ese ancho se varía de acuerdo al valor de la resistencia. Si yo tengo un ancho muy pequeño, yo puedo usar este circuito como un sistema para sintonizar radio AM. La radio AM es una señal que está alrededor de una cierta frecuencia, que es la portadora. Entonces, si yo puedo lograr sintonizar a la frecuencia cercana a la portadora y a esa frecuencia cercana a la portadora escucho lo que se está transmitiendo, yo puedo escuchar la señal que está codificada en radio AM. Es decir, yo podría usar un modelo de circuito RLC para poder decodificar una señal AM. Pero miren que esta no me serviría porque es muy ancha. Hay un parámetro que se conoce como factor de calidad. El factor de calidad se define como el cociente entre la frecuencia fundamental, la del centro, y la caída a 3 decibelios de esa señal. Es decir, donde la corriente, en este caso, cae a 70%, 71%. ¿Cómo se obtiene esto? En esta figura nosotros podemos observar que, miren, en la línea horizontal punteada podemos ver el valor donde la corriente cae en 71%. Las frecuencias correspondientes a esos dos valores corresponden a las frecuencias con las que se define el factor de calidad. En este caso el factor de calidad es casi cero, es un factor de calidad muy malo. Entre más alto el factor de calidad, más ancho el pulso y mucho mejor para poder hacer, por ejemplo, una aplicación como esa, detectar una señal codificada en una portadora, es decir, una radio AM. Si el factor de calidad es un número muy chiquito, es un número bajo, como en el caso de acá. Ahora, cuando yo varío la resistencia, que con la resistencia yo puedo controlar, con la resistencia y el valor de la inductancia puedo controlar este valor del factor de calidad, obtengo diferentes valores. Miren que con una resistencia de 0.5 ohmios obtengo un factor de calidad de 5, que es un buen factor de calidad, y el ancho de este pico
es decir, de la amplitud de la corriente en función de la frecuencia, disminuye considerablemente. Entonces, nosotros con esto hemos estudiado el circuito RLC serie y cómo con este circuito RLC serie excitado con una función sinusoidal nosotros podemos observar diferentes comportamientos para la corriente que circula en el circuito dependiendo de la frecuencia de la señal de excitación. Espero que este video sea de utilidad para la comprensión de este proyecto que van a realizar esta semana y nos vemos en la próxima. Éxitos.